Este podcast ha sido cofinanciado por el Programa Europeo de la Red Europea de Empresas, impulsado por la Comisión Europea. Cámara Valencia, como socio del consorcio SEIMED, forma parte de este nodo de la Europe Enterprise Network en la Comunidad Valenciana. A través de esta red acompañamos a las empresas en su proceso de búsqueda de socios, innovación tecnológica, digitalización, sostenibilidad, resiliencia empresarial, acceso a la financiación, proyectos europeos y el acercamiento de las pymes a las directivas de la Comisión Europea, conectándolas con las oportunidades y socios en más de 60 países. Hoy viajamos a un país que no necesita muchas presentaciones, primera potencia económica mundial, cuna de gigantes tecnológicos, líder en innovación y con un mercado de más de 334 millones de consumidores, pero también un territorio con enormes desafíos y aún mayores oportunidades. Hoy en Destino Clave hablamos de Estados Unidos. Nada mejor para acompañarnos a descubrir este país y las oportunidades de inversión que nuestro equipo de especialistas de Cámara Valencia. Hoy tengo conmigo a María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Vamos a hablar de un país que es verdad que tenemos muchísima información de Estados Unidos, pero estamos en un momento clave, por eso es un destino clave de este año para Cámara Valencia. Y como cada día hay una decisión nueva por parte de Donald Trump, vamos a intentar resumir y dar una visión general a nuestras empresas de lo que está pasando y de que todavía hay oportunidades, aunque Donald Trump esté ahí. Bueno, y quién mejor que para acompañarnos en este camino, ¿no? Y a montar este puzzle y bueno, pues que Eduardo Saldaña, él es codirector del Orden Mundial. Bienvenido. Hola Luz, hola María. Muy bien, muy contento, además por lo que ha dicho María, porque es un país que es clave por las inversiones y el potencial que tiene, pero también por todo lo que nos está trayendo. O sea, Donald Trump me está costando muchos dolores de cabeza. Sí. Bueno, está dando mucho trabajo. Así es. Nos da faena, ¿no? Al final nos va a dar faena a todos. Estados Unidos es mucho más que un solo país. Es casi un continente en sí mismo y con realidades sociales, económicas muy distintas entre sus estados, ¿no? Y con el regreso y la estancia de Donald Trump, pues el escenario vuelve a girar hacia el proteccionismo, tensiones comerciales y bueno, pues no sé, Edu, ayúdanos a hacer ese contexto y esa breve parada en la geopolítica actual de Estados Unidos. Pues a ver, un poco en esta ficha geopolítica que ya es tradición aquí en Destino Clave, lo que hay que tener en cuenta es que no podemos olvidar que Estados Unidos es, y sigue siendo, y va a seguir siéndolo durante un tiempo. Yo creo que seguiré, cuando me muera todavía estará ahí o estará dando coletazos. Es la primera potencia mundial, tanto en términos militares como también económicos. Y al final los intereses de Estados Unidos se extienden por todo el planeta. Y eso es algo que es impepinable y por muy proteccionistas que estén, van a seguir teniéndolo. Y además hay otra característica que es algo que se nos suele olvidar y que otras potencias en crecimiento como China no pueden competir con Estados Unidos, y es que su mercado interno es muy potente. O sea, tú has dicho 364 consumidores, y cuando decimos consumidores en Estados Unidos son consumidores, consumen. O sea, Estados Unidos comercia muy poco en términos relativos si lo comparamos con su PIB, y esto ya nos indica bastante el fuerte dinamismo de su economía. Y hay que tener en cuenta además que el giro que Estados Unidos ha dado en los últimos años no es casual, es decir, ya lo empezamos a ver. Te digo, sí, el primer mandato de Trump lo continuó Biden y estamos viendo un proteccionismo comercial que es algo que históricamente en Estados Unidos ha ido pasando. Pasa también por ciclos proteccionistas, ¿no? Entonces, ahora mismo Estados Unidos está en un momento de atracción de negocio y no de exportarlo o deslocalizarlo como en otras fases de su historia, ¿no? O sea, desde el 45 hasta ahora vivimos esa etapa de deslocalización y ahora Estados Unidos está revirtiéndolo, ¿no? Y tampoco nos podemos olvidar, y esto porque desde España es muy fácil hablar de Estados Unidos e imaginarnos un país tipo como el nuestro, pero Estados Unidos podemos decir que son muchos países dentro de un país. Tú has dicho lo de los distintos estados y eso también hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, ahora vamos a proyectar un mapa de la geopolítica de Estados Unidos que hicimos en el Orden Mundial, y aquí se ve muy bien cómo tanto las costas, la del Atlántico como la del Pacífico, son los grandes centros económicos, ¿no? Ahí se ven esos circulitos azules que son los nuevos polos tecnológicos, por ejemplo, porque siempre se ha traído hacia allá la economía, y luego la zona central del país
tiene menos pegada, pero es verdad que estamos empezando a ver excepciones con deslocalización tecnológica hacia esos estados centrales, mucha inversión, por ejemplo, en tema de industria renovable allí, que luego lo podemos comentar, y luego hay otra zona que ha sido históricamente uno de los motores, de los músculos económicos de Estados Unidos, que es la zona de los Grandes Lagos. Bueno, y se ven un montón de contrastes, ¿no? En el mapa creo que lo reflejáis muy bien. Ahí, por ejemplo, se ve, si te fijas, tienes esa especie de la industria tradicional en la zona de los Grandes Lagos, es lo que se conoce como el cinturón del óxido. Esto, quien haya algún friki que nos esté escuchando de la cámara, que le guste la política estadounidense, a nivel electoral se ha visto mucho giro en una zona que era tradicionalmente demócrata, pero que han pivotado. ¿Por qué? Porque toda la deslocalización que hablábamos, pues creo que eran, si no estoy yo equivocado, desde los 80 hasta ahora, 70.000 fábricas en Estados Unidos es lo que han perdido. Tienen que recuperar mucho. Muchísima industria. Claro, pero luego hay otra zona, si tenemos los Grandes Lagos al norte, la frontera con Canadá, si miramos al sur, tenemos esa zona fronteriza con México, que va hasta la costa de Texas, donde hay una deslocalización transfronteriza muy grande que también va por parte del Silicon Valley y está generando un dinamismo económico muy potente, y ahí, por ejemplo, empresas españolas tienen mucha oportunidad porque es una zona, luego lo comentaremos, pero que el español es que es la lengua oficial prácticamente. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que Austin o Dallas eran un polo tecnológico ahora mismo, o sea... Claro, porque ¿qué pasa? Que California es cada vez más caro. ¿Sabes? El Silicon Valley se ha vuelto súper caro, la mano de obra cuesta un pastizal, entonces muchas empresas lo que están haciendo es deslocalizarse hacia el centro, los estados están dando un montón de financiación, hay un montón de inversión. ¿Recordáis con Biden cuando pasó lo del CHIPS Act y el Inflation Reduction Act, que en Europa fue como mierda? ¿Por qué? Porque pusieron mucha pasta en la reindustrialización de regiones interiores. Claro, ha habido muchas empresas europeas que han dicho, me voy para allá porque me están financiando el poder crecer a nivel internacional. Bueno, y además es que Estados Unidos no solo es esa potencia mundial, sino que también es uno de los socios comerciales más importantes para España, y de ahí, pues bueno, esa preocupación constante de qué es lo que va a pasar con Trump, cuáles son las decisiones, qué va a pasar cada día, ¿no? Y estamos aquí siguiéndolo al milímetro, y especialmente en lo que es Comunidad Valenciana, es nuestro principal mercado fuera de Unión Europea. Eso no es ninguna tontería. En 2024 el saldo fue positivo para nuestra región y hablamos de 2.850 millones de euros en exportaciones hacia Estados Unidos, ¿vale? Evidentemente la parte de importación es mucho menor. Sí, pero suele pasar con Estados Unidos. Claro, siempre. Pero eso consolida una relación muy favorable para nuestras empresas, y si nos centramos en lo que es Valencia, aporta más del 65% del total exportado a Estados Unidos. Esto también se ve reflejado en que actualmente hay más de 4.200 empresas de nuestra comunidad que están exportando a Estados Unidos, y hay unas 8.300 que importan productos también estadounidenses, y esto que demuestra que la relación es totalmente dinámica y bilateral. ¿Cuáles son los productos estrella? No solo podemos hablar de agro, hablamos de componentes electrónicos, de cerámica, calzado, biodiesel y en menor medida ahora componentes de automoción, pero son sectores que al final se están adaptando a todo. Bueno, no hay más remedio, ¿no? Y sí, vamos, y no solo hablamos de esta parte de exportaciones, también tenemos esa huella empresarial cada vez más fuerte en el mercado americano. Más de 142 empresas de la Comunidad Valenciana están implantadas allí, y la mitad son de la provincia de Valencia. Entre ellas, pues bueno, hablaríamos como Anecov en el sector agroalimentario, Power Electronics en energías renovables, Picolinos en calzado, sí, Das Audio, y una larga lista. O sea, que no es un sector, así que es un abanico y sectores grande. Muy diversificados. Sí, y hablando de Das Audio, que lo tuvimos en cámara hace bastante poquito, nos estaban diciendo que en el primer trimestre, viendo la incertidumbre con las decisiones de Trump, habían enviado todo lo que habían podido de su cadena de suministro, hay que aprovechar a través de nuestro puerto, porque ahí tienen creo que una filial, si no recuerdo mal, y habían enviado todo lo que habían podido. Nos decían hace poco gente del sector del comercio y el transporte que se estaban batiendo desde la llegada de Trump récords en el transporte marítimo, y precisamente es por una reacción al miedo de qué pueda pasar. Están haciendo lo que las empresas valencianas también un montón. Es que, Edu, ha pasado aquí en nuestro puerto, sí, o sea, ¿no? el primer trimestre creo que el volumen de exportación hacia Estados Unidos
ha batido todos los récords posibles porque como... Trump quería matar el comercio internacional. Claro, no, pero al final ellos también tienen que abastecer a sus clientes. Si luego pasa algo, mientras ellos tienen esa capacidad de adaptación, pues no pueden dejar de suministrar, ¿no?, ese tipo de productos. Y al final esto se debe a que tenemos una base empresarial muy sólida que reflejan una apuesta a largo recorrido en este país. Claro. También hay que tener algo en consideración, y es como tú comentabas, Edu, Estados Unidos es un mercado enorme, súper diverso. Lo que funciona en California no tiene por qué funcionar en Nueva York, en Texas, hablamos de legislación incluso diferente. Es que ese es el tema de los estados. Esa diversidad es un desafío, claramente, pero hay oportunidades para prácticamente cualquier tipo de producto o de servicio, y eso lo tenemos que aprovechar nosotros, sobre todo si sabemos adaptarnos a sus necesidades locales. Justo, y además también hay una cosa que podemos profundizar, pero no nos da porque es otro tema derivado, pero es un poco el poder blando, el soft power que se conoce que tiene España en Estados Unidos, porque es lo que hablábamos hay otro mapa que también hemos traído, que lo vamos a proyectar ahora, que es el del español en Estados Unidos, las personas que hablan español. Este es de 2016, es un poco anticuado, perdonad, pero los datos son los datos. Exactamente. Pero esto ha ido creciendo muchísimo más. De hecho, recordemos que, y esto fue un poco delirante, pero la administración Trump tuvo que hacer un statement diciendo que el inglés era la lengua oficial de Estados Unidos, y eso no es casual, sino que el votante trumpista ve amenazado un poco eso porque el español está creciendo mucho. Por lo tanto, es bastante fácil que las empresas españolas encuentren en cada vez más estados socios, o no sé cómo se llama, la gente con la que conectas allí, no sé si tiene un nombre. Los partners, ¿te refieres? Partners, esto, que es como lo llamáis en vuestra jerga. Sí. Pues que encuentres partners que hablen español, ¿no? Pero además y además que te acerca, ¿no? Tienes una proximidad, ¿no? Esa parte más de empatía, por decirlo de alguna manera, donde pues bueno, también puede favorecer al mundo. Y además son gente que probablemente está viendo como muy amenazada su situación dentro del país, y la fortaleza económica y el tejer alianzas también te previene ante cualquier cambio, ¿no? Y luego hay otro añadido, es que los productos españoles tienen una fama muy buena entre el comprador estadounidense, ¿no? Y eso también da mucho margen para no competir solamente por el precio, sino también por ser en ese segmento del mercado, en un mercado que ya hemos dicho con un poder adquisitivo importante, pues competir por la calidad, ¿sabes? Claro, ahí es cierto que el Made in Spain es muy valorado, y bueno, pues si esto lo habláramos y quisiéramos destacar y potenciar qué sectores son los que tienen más oportunidades y que ya obtienen resultados, pues bueno, pues aquí vemos que hay 5 sectores que concentran actualmente estas oportunidades y de inversión para nuestras empresas. Evidentemente, el que nunca falla y el que nunca falta en la lista es el sector agroalimentario, ¿vale? El agro, yo empiezo a ver esto aquí en Valencia. Dieta, hombre, por favor, claro que sí. La terreta, el producto de la terreta no falla. ¿La terreta lo llamáis? Hombre, claro. Vale, no sabía, ¿eh? Bienvenido que el oyente a la terreta. sepa que yo estoy descubriendo poco a poco Valencia. Bueno, ten cuidado porque luego no te irás. Estados Unidos es ese mercado donde, como hablábamos, la calidad, la tradición de nuestros productos son valorados, y no solo hablamos de naranjas y aceite de oliva. Cada vez hay hueco para esos productos pues más preparados, saludables, con un valor añadido, y que bueno, pues que se están posicionando en segmentos gourmet, en un segmento más top, ¿no? ¿Qué cifras manejamos, María? Pues Luz, el sector agroalimentario es ya uno de los principales motores de nuestras exportaciones, como ha dicho Edu, ya lo estaba viendo. Solo en 2024 productos no solo ya zumos, aceite de oliva, frutas, también de panadería, helados, que fue una gran sorpresa para nosotros. Destacaron con subidas importantes. Podemos hablar de una subida de un 18,5% el aceite de oliva, pero es que de repente el queso ha subido un 52%. ¿Un 52% el queso? No sabemos el motivo, pero ha subido un 52%. Bueno, oye. Y entonces hay empresas como Anecob, Importaco, que tienen una sólida presencia en Estados Unidos, exportan frutas frescas, frutos secos, otros alimentos que están empezando a conectar con esas tendencias de consumo actuales en el país. Es que eso además es muy interesante, porque en Estados Unidos está habiendo también como una búsqueda por los poderes adquisitivos altos de lo saludable, lo healthy, en un país que tradicionalmente el fast food y la producción ha predominado totalmente. Claro, está habiendo también un cambio sociológico ahí, y pues
la terreta tiene mucha oportunidad allí. Así es. Y bueno, si hablamos de agro, hay otro sector que tampoco nos podemos olvidar y es el sector del automóvil, ¿vale? Y todo lo que es la industria auxiliar del automóvil, todos los componentes y bueno, pues evidentemente, aunque ha habido cambios importantes, sigue siendo un área clave entre nuestras relaciones con Estados Unidos y no solo hablamos de coches, hablamos de motores, de transmisores, de piezas, aunque sabemos que el sector está sufriendo, pero bueno, no por ello dejamos de tener oportunidades, ¿no? Por supuesto. Pues Luz, como dices, aunque ha bajado el envío de vehículos acabados a este mercado, el sector de componentes sigue en pie. En 2024, las exportaciones valencianas del sector del automóvil a este país sumaron unos 186 millones de euros. Si miramos de cerca, destacan sobre todo motores, suponen el 11,5% del total de nuestras ventas. Y los árboles de transmisión. Yo cuando leí esto no sabía que era un árbol de transmisión, ¿vale? Es una herramienta que se utiliza para conectar el motor con la rueda, para que los oyentes lo tengan en mente. Y es donde Estados Unidos representa el 35% de nuestras exportaciones. Podemos hablar de empresas como Industrias Alegre, que sé que has trabajado mano a mano con ellas. Así es, y que sufrieron un montón con la Dana, pero ahí están apostando fuerte de nuevo y bueno, ya están al pie del cañón. Así que... Claro, son un ejemplo de que se puede estar en la cadena de valor del automóvil norteamericano. También hay que tener en cuenta que la transición hacia el vehículo eléctrico, la reconfiguración de la cadena de suministro en América del Norte, favorecida por el Tratado TEMEC, de momento abren oportunidades para nuestras empresas, sobre todo de componentes. ¿Por qué? Porque la innovación es un diferenciador clave. Sí, claro. Y además en este tema del automóvil hay otra cosa que a lo mejor vuestras empresas también lo comentan, con las que nosotros hemos trabajado a lo largo de estos años. Cuando hablas del mercado estadounidense y de sectores industriales cualificados, muchas te dicen que cuando llegan allí a implantarse, se encuentran con problemas para encontrar mano de obra cualificada. Bueno, claro, ese es otro de los puntos importantes, el tema del talento. Eso claro. Yo creo que es una guerra generalizada, ¿no? Claro, pero que si, por ejemplo, tú sabes que allí hay problema de mano de obra, pues una región como Valencia, como empresas que como las que decís, puede aportar esa mano de obra desde aquí, bueno, y lo manda para allá. Y el claro, por eso. Supuesto. Y bueno, y hablemos de un sector menos visible, pero que también tiene un sector muy importante en nuestras exportaciones y además que creo que ha tenido, pues bueno, un impulso tremendo, ha tenido una parte de I+D y para mí yo creo que ha sufrido una fuerte revolución y es la industria química. Pero no pensemos en productos complejos, a veces hablamos de pigmentos o de plásticos que se usan, por ejemplo, en el sector del automóvil, como estamos comentando, sino que también en construcción o incluso moda. Y es un sector que bueno, pues que a lo mejor lo tenemos en mente para ciertas cosas, pero que tiene aplicaciones muy transversales, ¿no? ¿Y cómo ves, María, tú? ¿Qué datos nos puedes aportar de cómo se comporta en el mercado americano? El comportamiento de esta industria ha sido muy positivo durante los últimos años por diversos factores. Primero, Estados Unidos mantiene una alta demanda de productos intermedios, pigmentos y plásticos, como mencionabas, ¿no? Que se necesitan para su industria manufacturera. Además, el crecimiento de sectores como la automoción, la construcción, la agricultura de alto rendimiento en Estados Unidos ha impulsado la necesidad de estos materiales, ¿no?, más especializados. Por ejemplo, las poliamidas, que me vais a preguntar qué son. Es un plástico técnico. Pues crecieron un 17%. ¿Por qué? Porque están siendo súper solicitados para ayudar a reducir el peso en coches y maquinaria. Y mejorar la eficiencia energética, que es súper necesario, especialmente en el coche eléctrico. Otro factor clave, la diversificación de proveedores por parte de Estados Unidos. Está buscando alternativas a China, bueno, y a otros mercados asiáticos, y eso es una oportunidad. Yo estaba pensando en eso, en que en el químico a China le van a poner coto con Trump y... Bueno, y lo que a veces es algo desfavorable para unos son oportunidades para otros claro. Y por supuesto hay que aprovechar siempre. Y otro sector que también lleva años transmitiendo el estilo de vida mediterráneo, el de la terreta, al consumidor estadounidense, el hábitat y los bienes de consumo, ¿no? Aquí encontramos desde la parte cerámica decorativa, mobiliario, iluminación, textil hogar y calzado. Todo esto es muy valorado también por el mercado americano y bueno, pues son productos que combinan funcionalidad y estética, pero es que además, bueno, pues es cierto que el consumidor y el tipo de mueble que está allí no es el mismo que tenemos en Europa, pero las empresas valencianas han sabido adaptarse a esa demanda, esas mesitas que son casi como cómodas, que son enormes y que, pues bueno, al final ellos buscan algo diferencial y aunque el mercado americano estamos viendo que
es muy proteccionista, yo creo que su inspiración siempre a tener algo europeo y ese diseño Made in europeo. Europe, yo creo que es algo muy valorado, ¿no? Totalmente. Dentro de este sector, las principales partidas exportadas desde nuestra provincia son cerámica, como tú bien has dicho, muebles y el calzado, pero especialmente cerámica y muebles. Han consolidado su presencia gracias a la renovación constante de viviendas y de espacios comerciales. Un claro ejemplo, Porcelanosa, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Así es. Está presente en este mercado y participa en proyectos residenciales y comerciales también de alto nivel. Hay que tener en cuenta la diversificación de canales de venta. Esto que hace que al final el crecimiento del e-commerce en decoración inmobiliario permite a marcas valencianas, a pymes valencianas más chiquititas, llegar a clientes de todo el país, y esto es una clara oportunidad. Totalmente, de hecho, vamos, Porcelanosa tiene un showroom en Estados Unidos espectacular, sí, y donde, bueno, pues a veces solo pensamos en ciertos artículos, pero es que hablamos de cocinas, hablamos de un montón de artículos que, bueno, pues que evidentemente tienen un posicionamiento muy alto y que ayudan, ¿no? Esto Por es ejemplo, superinteresante. Yadro también está presente Yadro. en Estados Unidos y, bueno, pues son sectores que a lo mejor pues nos pueden resultar más extraños de que a lo mejor se pueda consumir, pero os garantizo que el cliente le da muchísimo claro, eso te valor. iba a decir, mucha inversión en infraestructura, Totalmente. ¿sabes? Y bueno, hablamos de estos sectores tradicionales que estamos diciendo, pero en parte de tecnología, ¿qué pensamos? ¿Que estamos a la cola? Pues bueno, ahí tenemos desde el software, automatización industrial, tecnologías aplicadas a la eficiencia, control de procesos, incluso empresas de ciberseguridad muy punteras en Valencia y a nivel nacional que están aquí, ¿no? ¿Qué oportunidades podríamos hablar que podrían encontrar este tipo de empresas en Estados Unidos? Pues lo que estamos viendo es que en Estados Unidos hay una creciente demanda de tecnología industrial para automatización de procesos, especialmente en sectores como el manufacturero, el farmacéutico y el agro. Muchas pymes estadounidenses están buscando alternativas a proveedores asiáticos de nuevo, por cuestiones geopolíticas, por necesidad de mayor fiabilidad técnica y por cercanía en el servicio. Y las empresas valencianas están destacando porque ofrecen soluciones muy bien valoradas en el mercado internacional, como son software industrial adaptado a entornos exigentes, sensores, componentes electrónicos de alto rendimiento, o sea, tenemos una diversidad increíble. Y en 2024 nuestras exportaciones de ese tipo de productos, de software especializado, por ejemplo, se han mantenido estables, a pesar de toda la incertidumbre global que ha habido, y eso demuestra cuando hay solidez, necesidad, capacidad. ¿no? Es que hay ahí mucho... Totalmente. Y no tenemos que olvidar que Valencia quiere posicionarse como un hub tecnológico del Mediterráneo y está haciendo grandes esfuerzos. Contamos con una base súper potente, no ya solo la calidad de nuestras universidades, somos súper competitivos, centros de innovación, un tejido de startups y de pymes tecnológicos con productos súper orientados a resolver necesidades reales de la industria. Y aunque no estemos hablando todavía de contratos multimillonarios, lo interesante es que estamos creciendo de una forma sostenida, con proyectos que apuestan por la personalización y la escalabilidad. Dos cosas que el mercado estadounidense valora mucho. Y por añadir una cosa, perdona María, en esta parte de la tecnología está lo que os he mencionado del sector de automóvil, de la mano de obra. Pasa lo mismo con la tecnología, porque con la administración Trump, que oye, no sabemos cuánto tiempo durará, pero esta legislatura asumimos que sí, quién vendrá después ya veremos. Bueno, pero se quiere presentar otra vez, ¿no? Él se quiere presentar, pero yo creo que probablemente sea su segundo J.D. Vance, ya veremos eso que ocurre, pero la cuestión es que hay una tendencia clara de rechazo al extranjero. Entonces, claro, los perfiles cualificados que había en Estados Unidos están empezando a irse porque no les renta estar en el país. Y luego lo otro que mencionabas de cómo se crece a un nivel sostenido y las alternativas, en ese proceso de que ya lo hemos comentado aquí con vosotros, en el capítulo anterior también en Italia lo hablamos, en ese proceso de fragmentación internacional, tú lo que buscas son conexiones seguras. Entonces, si tú tienes empresas de software y de tecnología en Valencia que prestan un servicio muy adecuado, que está estandarizado con las de Estados Unidos y que tienen esa ciberseguridad adecuada, claro, para ellos es mucho mejor continuar con ese partner que irte a empresas que están en regiones en las que hay enemigos geopolíticos, como pueden ser China, o enemigos más bien no tan fiables como pueden ser la India, que se lleva muy bien con Estados Unidos, pero tienen también relaciones con Rusia. Es un poco eso, ¿no? Al final te renta también en el área tecnológica, que es tan core a nivel geopolítico, tener alianzas
con socios que sean realmente estratégicos. Bueno, y se con vuelve que a poner el alineado. talento encima de la mesa de nuevo. O sea, claro. A ver de dónde extraes el talento, si al final tú lo llevas como partner, pues bueno, esa parte estratégica pues es lo que puede marcar la diferencia y ser de nuevo una oportunidad ¿Y eso para va a ser nosotros. este Trump o no? No, por supuesto, Eso esto va a ser- perdura. O sí, sea, al justo. final está claro que hay una serie geopolítica y una serie de indicadores, ¿no? Que como es el presidente, que bueno, pues que él va a tratar de dejar su impronta, pero no por ello los sectores perduran, las empresas que están implantadas perduran y como hemos dicho, serán resilientes y por supuesto se adaptarán. De hecho, bueno, Das Audio lo comentaba como testimonio en la jornada, que ellos están acostumbrados a adaptarse y que no queda otra y que bueno, pues que las reglas del juego es lo que está cambiando. El tablero es el mismo, pero las reglas del juego cambian. Entonces, bueno, pues hay que saber cuáles son las reglas y ponerse y sentarse a jugar, ¿no? Totalmente. Sí, es tal cual eso. Y desde luego que, bueno, pues que a pesar de esta complejidad, de que estas reglas del juego están cambiando, como decimos, hay que saber adaptarse y sobre todo no dejar de ofrecer valor, seguir siendo competitivo y, bueno, pues por nuestra parte desde Cámara Valencia seguimos acompañando a las empresas en este camino. Queremos ser su compañero de viaje en este proceso de internacionalización y crecimiento en escenarios donde, bueno, pues el orden mundial, ¿no? está cuestionado y donde cada vez son más exigentes. Seguiría hablando, pero Hay que cortar. Hay que cortar en algún momento, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos una vez más, A Edu, vosotras María, siempre. en este capítulo y nos seguimos escuchando en nuestro próximo Destino Clave. Desde la Red Europea de Empresas EN-SEIMED, en la que se integra el área internacional de Cámara Valencia, acompañamos a las empresas valencianas en su camino hacia la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad. Solicita tu cita con nuestro asesor SEIMED. What is the Enterprise Europe Network? We are the world's largest support network for small and medium enterprises with international ambitions. You can reach us in more than 40 countries worldwide through our 450+ network partners. How can we help you? We offer free tailored support services for companies, startups and scale-ups. We guide companies towards more sustainable business models. We bring your innovative ideas to commercial success and build up your business resilience to future challenges such as supply chain disruptions. We enable businesses to benefit from the opportunities of the EU single market. We tailor digital solutions to your business's needs. We ensure businesses are able to access the right sources of finance and help them access international markets in Europe and beyond. We introduce companies to the right business partners and provide them with customized advice on EU rules and intellectual property tools. Thanks to our expertise every single day. More than 835 businesses receive help to innovate and grow internationally. Over 525 companies have benefited from specialized guidance and training sessions. More than 112 businesses have taken advantage of our expert advice. And at least 5 companies have entered partnership agreements. And we have a 92% satisfaction rate. Will you be the next one? The Enterprise Europe Network can help. Enterprise Europe Network, 15 years supporting businesses with international ambitions.